Bien, vamos a iniciar este siguiente video. Vamos a hablar sobre el proceso de categorización. Hay muchas técnicas, muchas técnicas y métodos y formas de realizar el proceso de categorización. El proceso de categorización en investigación cualitativa se da específicamente para poder extraer datos desde un medio de recolección de información. Recordemos que hay muchas formas y medios de recolección de información. Incluso puede ser una encuesta no estructurada, semiestructurada, puede ser una entrevista a profundidad, una entrevista abierta, puede ser una guía de observación, puede ser un video, un documento, ¿ok? En fin, hay muchos medios de recolectar la información en investigación cualitativa. Puede ser la observación directa e inducida, ontológica del investigador también. Entonces, la categorización nos ayuda a extraer códigos, frases, palabras de esos textos, de esos diálogos que nos permitan, ¿sí? Que nos permitan poder analizar luego y comprender lo que desde los informantes se trató de definir sobre un fenómeno específico. Entonces, ese básicamente es categorizar, ¿no? La categorización, ¿okay? Debemos considerar algunos momentos específicos. ¿Qué tipo de material tenemos? En un material de primera mano, es decir, en una fuente primaria, ¿no? Es detallado, es muy símil, es un video, en fin. Luego debemos sumergirnos a esa experiencia vivida por el informante, bien sea a través de un video o bien sea a través de la entrevista. Es decir, sumergirnos un poco en eso, revisar todas esas transcripciones, es decir, los textos, los audios que pudimos haber grabado, los videos, ¿no? Todo ese material necesitamos transcribirlo para poder entenderlo, ¿no? Y hay que hacer este proceso con mucha calma. No es un proceso que hay que agilizarlo. Es decir, hay que plantearse el método de lo que yo denomino las 3P en investigación. O sea, paso a paso, sin detenernos, poco a poco, sin correr, y progresivamente, es decir, sistemáticamente, ¿no? De manera que tal que el proceso fluya y tengamos categorías finales que puedan emerger incluso nuevas si las comparamos con alguna teoría, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa ese proceso de categorización? Y un poco para ya dar en el contexto específico, es decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Imaginemos, partimos de una entrevista, ¿okay? ¿Qué es lo común? Tenemos el diálogo de la entrevista, 5 páginas de diálogo, textualmente, como lo dijo un informante, y comenzamos nosotros a tener varios colores, por ejemplo, varios resaltadores o subrayando. Si es en un computador, el computador nos permite subrayar líneas, frases, palabras, párrafos en colores también. Entonces, si estamos analizando, por ejemplo, la actitud resiliente y vemos que la persona habla de agresividad, por decir algo, en diferentes párrafos, comenzamos a subrayar todo aquello que nos indique agresividad, que él tuvo sentimientos de agresividad, bien sea una palabra o una frase que dijo, ¿no? Y puede ser que en varios momentos de la entrevista, en la primera página, en la segunda, en la cuarta página, esos momentos que dice que él sintió agresividad, por decir algo, ¿no? Luego, y eso lo subrayamos, le colocamos un color azul, ¿no? O rojo, ¿no? Por decir que agresividad es rojo, ¿no? Pero entonces, él comienza a decir que luego de eso visualiza un momento de paz y tranquilidad después que supera el dolor, la crisis que tuvo. Entonces, bueno, ya esa es otra dirección
comenzamos a subrayar con otro color paz y tranquilidad, ¿no? O sea, y comenzamos a ubicar colores diferentes. Entonces tenemos un grupo de frases, no de códigos, que lo calificamos como agresividad, otros grupos de códigos, de frases, de palabras, que lo podemos calificar paz y tranquilidad, por ejemplo. Y esas son nuestras primeras categorías. Y así vamos construyendo X categorías desde una entrevista. En este primer nivel podemos tener demasiadas categorías, quizás 20 categorías, dependiendo de la extensión de la entrevista. Y así vamos con cada una de las entrevistas. Luego, en la segunda entrevista, busco la misma categoría que ya identifiqué, agresividad, en la segunda entrevista, paz y tranquilidad en la segunda. Y quizás en la segunda me extraigo otra categoría que no está en la primera, ¿ok? Que es sencillamente motivación, por decir algo, después de la crisis, ¿ok? Y así voy construyendo categorías con mis 4, 5, 7 entrevistas que tengo, la que ustedes decidan tener o decidan tener, ¿no? Y luego con mi grupo de categorías hagan una lista. Agresividad significa tal cosa para los informantes, motivación significa tal cosa para... Todo en función de lo que comprende el informante que significa, no de la teoría, no que significa agresividad para un autor específico, no. ¿Cómo define agresividad el informante? ¿Cómo la comprende la motivación los informantes? Haz una tabla con todas mis categorías y la definición desde los informantes. ¿Okay? Entonces comenzamos a hacer otro proceso de reducción fenomenológica, ¿okay? De esas categorías, que es una reducción axiológica, porque no ya esa segunda nivel de categorías no se extraen de las entrevistas. De las entrevistas extraje mi primer nivel de categoría fenomenológica, que se llama reducción fenomenológica. Una segunda reducción que ya es más axiológica, porque la voy a reducir de mi lista de categorías. Tengo unas 20 categorías y comienzo a, bueno, paz y tranquilidad la puedo unir con motivación, por ejemplo, ¿no? Comienzo, bueno, estas dos la pudiera llamar y puedo formar una categoría que me englobe estas dos definiciones. La pudiera llamar eh, actitud positiva. ¿Okay? Entonces tengo una categoría que se llama actitud positiva. Varios autores llaman, no, esto es una subcategoría. Yo no deseo llamar subcategoría porque pueden haber hasta n número de reducciones axiológicas. Entonces, ¿cómo la voy a llamar? ¿Subcategoría de la subcategoría? No. Yo prefiero llamar nivel de reducción 1, nivel de reducción 2, ¿no? Y luego ver cuáles se convierten en categorías o subcategorías finales. Entonces, en este segundo nivel de reducción, tengo agresividad y tengo otra que no se redujo, y tengo otra categoría que se extrae de dos categorías y se llama actitud positiva. Y así voy reduciendo de mis 20 categorías iniciales, quizás hasta llegar 4 o 5 que son las ideales. O sea, no se queden con demasiadas categorías porque el extenso luego de la argumentación es más complejo. No significa que no pueden trabajar con las 20 categorías, eso es decisión de cada investigador. Entonces, de esa forma vamos reduciendo, vamos construyendo las categorías, ¿ok? Luego, termina el proceso de categorización y voy a comparar con la teoría. Pues, bueno, ¿qué dice el autor de agresividad? ¿No? ¿Y qué dice el autor de actitud positiva? Quizás el autor o los autores no la definen desde la tranquilidad y la paz y desde la motivación como el informante la comprende. Entonces, ahí estoy triangulando, estoy con un proceso ya de análisis de la información. Ya presento, hago un mapa categorial, mi fenómeno en el medio, y como un mapa conceptual. Eso es libre ya del investigador, cómo presentar mis categorías, por un mapa, en tablas, en fin. Esa es la presentación. Luego viene la interpretación y la contratación con los autores. ¿Qué dice el autor respecto a las categorías que coinciden con la definición que se extrae de los informantes? Y luego, en un tercer momento que no está en lo cuantitativo, comienza el investigador a opinar si él está de acuerdo con los informantes o con la teoría,
o con ambos, tiene que argumentar el por qué el autor se equivoca. Porque el investigador en lo cualitativo puede decir, el autor creo que está en un momento errado, la teoría ya no es congruente con la realidad actual del fenómeno, y tenemos que analizar el fenómeno desde nuevas perspectivas. Por ejemplo, esa inferencia, esa argumentación la tiene que el investigador ampliarla y justificarla, ¿ok? No decir si está de acuerdo o no, sencillamente, es por qué está de acuerdo o por qué no está de acuerdo. Esa es la interpretación en investigación cualitativa. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tenemos lo que es categorización y acercarnos un poco a la interpretación, que el proceso de triangulación nos ayuda a interpretar, ¿ok? En ese sentido. ¿Okay? Bueno, hasta acá este video, vamos a continuar con el rubro de los siguientes videos. ¿Okay? Bien, suerte.